Amigos, tras el magnicidio de Fernando Villavicencio, el llamado de la sociedad a acabar con la violencia se intensifica en Ecuador. Sobre todo se exige una respuesta del Estado, de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden para impedir que los más recientes crímenes no queden impunes. El asesinato del candidato a la Asamblea Ryder Sánchez el 17 de julio, del alcalde de Manta Agustín Itriago el 23 de julio y del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio el 9 de agosto, el atentado contra la candidata asambleísta Stephanie Puente Castro son algunas de las manifestaciones más recientes de la violencia creciente en el país. Ante esta escalada, muchos se preguntan si Ecuador se ha convertido en un estado fallido a propósito de esta inestabilidad y de esta dramática situación. Así que nos vamos a Quito, Ecuador, con Daniel Pontón, ex coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, experto en seguridad. Daniel, te agradecemos tu tiempo y te damos los buenos días desde Caracas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Daniel, te hago o te repito la pregunta que dejé en el aire. ¿Ecuador se ha convertido en un estado fallido? ¿Es posible una afirmación como esta en los momentos que se viven actualmente? Bueno, el tema de estado fallido es una categoría que tiene sus propios indicadores y básicamente yo diría que hay zonas, ¿no? En el Ecuador donde el Estado ya no entra. Claramente en esas zonas el Estado al no entrar es un Estado que no existe, ¿no? Por lo tanto, es un Estado fallido. Es un poco complicado extrapolar eso a todo el territorio, ¿sí? Pero no hay que ser ciegos. La pregunta es, no es que el Estado se ha convertido, o lo quieren, hay gente que lo quiere convertir, y eso es algo que realmente genera mucho, me ronda esta idea sobre la cabeza, porque hace 10 años esta situación no tenía ni la más mínima noción de que iba a ser así. Ecuador tenía una tasa muy baja de homicidios, por ejemplo, y de una forma sorprendente, en los últimos 10 7 años, 5 años atrás, ha crecido de una manera inconmensurable. Y ante una mirada pasmosa de un Estado que no ha podido revertir esta situación, las capacidades del Estado han sido más bien debilitadas, ¿no? Eso es bastante complejo poder digerir, por lo menos para un analista como yo. Y sobre todo un ejemplo muy evidente es lo que pasó con el atentado o el asesinato al candidato Villavicencio, donde claramente se puede encontrar omisiones bastante complejas del Estado, ¿no? Por lo tanto, este tema es por qué el Ecuador lo quiere convertir en un Estado fallido, ¿no? Me parece que ese es el análisis. Y claramente aquí lo que está en juego, hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Pero parece aquí que lo que el Ecuador requiere aquí es una política de Estado claramente definida para revertir esta situación tan adversa, ¿no? ¿Cuáles son o dónde están esas fuerzas paralelas que limitan la acción del Estado? No sé si la pregunta está bien planteada, pero es dramático, como tú afirmas, que el Estado no llega a todos los lugares en Ecuador. A ver, yo creo que el crimen de Villavicencio es un crimen que muestra las dos caras, y es como un caso que nos muestra las dos caras. Por un lado, una criminalidad que está operando a través del crimen. Creo que hay bastante elementos que nos hacen pensar que son extensiones eh, del crimen, o sea, son extensiones de la política, crimen de la política, perdón. Y por otro lado también es una política operando a través del crimen, ¿no? Lo cual sería catastrófico para un país. Es decir, ya el recurso criminal, la violencia en sí se hace un recurso más de la política. Eh, Al parecer la situación en el país es que sí, hay una fuerte infiltración del crimen en el Estado. Y eso hace que sea muy complejo separar dónde empieza y dónde termina una cosa, dónde empieza lo legal y dónde empieza lo ilegal, ¿no? O lo ilegal. Ahí me parece que lo que es necesario tener en cuenta es el problema de la impunidad, ¿no? Yo creo que ese es un tema que el Ecuador tiene que ponerse en serio, porque aquí lo que se necesita es, eh, por lo menos en el caso de la política, que es el caso más grave que ha habido, ¿no? De la violencia contra los políticos,
necesita el Estado generar capacidades bastante bien definidas para proteger a los políticos, que es algo que realmente yo no he visto ni una respuesta por parte del Estado. Y segundo, trabajar en el ala de la impunidad, ¿no? Yo creo que ahí lo que se requiere es una profunda investigación. El presidente ha pedido la ayuda del FBI y eso me parece que demuestra hasta cierto punto que él mismo está aceptando que nosotros como país no podemos, ¿no? Lo cual es grave para un presidente de la República repetir ese discurso porque básicamente está admitiendo que él no gobierna el país. Sí. ¿Me escuchas, Daniel? Sí, sí, te escucho perfectamente. Daniel, qué importante eso que acabas de rescatar, ese llamado que hace el propio presidente Lasso a que intervenga en el FBI, y me lleva a preguntarte qué se puede aspirar en el corto y mediano plazo para atender esta problemática, esta situación, este panorama que tú has descrito, cuando institucionalmente se requiere, oye, fortaleza, compensación a esa inestabilidad que está viviendo hoy Ecuador. A ver, hay varios frentes, ¿no? Por ejemplo, el tema carcelario es un tema fundamental. Yo creo que gran parte del problema del Ecuador que vive en los últimos años es que nunca tomó el toro por los cuernos respecto al tema carcelario, más allá de las matanzas que ha habido y todos los problemas que hemos vivido, lo que se han hecho el Estado es rajarse las vestiduras frente a este tema sin tomar acciones contundentes. Por ejemplo, esta semana, a partir de la muerte de Vicencio, hizo un operativo bastante profundo en varias cárceles del país, donde se removió al principal cabecilla de las bandas, una banda muy peligrosa que está en el país, a una cárcel de máxima seguridad, y se encontraron realmente arsenales, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Encontrar fusiles, granadas, lanzacohetes, una cosa Wow. de locos, ¿no? Eh, pero al parecer eso también se ha hecho otras veces, ¿no? Cada vez que hay una matanza se ha intervenido, pero no con la suficiente fuerza. Y el problema el tema del sostenimiento, eso es lo que yo creo que le hace falta al país, ¿no? Eso es fundamental. El segundo elemento que yo creo que hay que recuperar es la capacidad institucional de resolver estos problemas, ¿no? Lo que se llama el tema de la impunidad. Yo sí creo que el Estado empieza a ser fallido cuando no puede resolver por sus instituciones los problemas de violencia. Y claro, la violencia se constituye un tema banal, ¿sí? Que polula la sociedad, por lo tanto se extiende a todos los campos, uno de ellos la política, ¿sí? Y tercero, yo creo que es establecer una excelente capacidad estratégica para evitar que estos crímenes contra funcionarios o contra políticos se siga viendo. Yo creo que es terrible eso. Y me parece que es importante esa situación, porque lastimosamente esto va a seguir existiendo y vamos a vivir momentos de pulsión política muy fuerte. Y si el Estado no para esto en seco, no lo vamos a hacer. No creo que le hace bien al país estos anuncios de pedir apoyo externo, etcétera. Yo creo que esto es un tema de Estado, por lo tanto es un tema de soberanía, ¿sí? Me parece que los ecuatorianos somos los llamados a resolver estos problemas, ¿no? Ese es el único país que puede resolver esto, somos los ecuatorianos, ¿no? Porque para eso elegimos autoridad, para eso pagamos impuestos, etcétera. Si el Estado da esas señales que no puede hacerlo por sus propios medios, me parece que es un mensaje demasiado fuerte. Bueno, Daniel, qué interesante tu análisis de esos que lo dejan a uno en reflexión, y para quienes no estamos en Ecuador, nos llevas a una cercanía, para no decir una presencia muy sensibilizada en la dimensión que ustedes tienen allí. Muchísimas gracias, estamos muy atentos y por supuesto de manera muy sincera te digo, al mismo tiempo solidarios con el destino, el mejor destino posible para los ecuatorianos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Daniel, Adiós. Daniel Pontón, ex coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, experto en seguridad. Llama la atención, ¿verdad? Este problema común de que a lo interno de las cárceles se pueda desarrollar tanto poder, pero poder incluso material. Lo que ha dicho este señor Daniel Pontón de lo que han encontrado muchas veces cuando hacen requisas en las cárceles, es increíble, ¿no? Bueno, esto me hizo recordar el concepto de los pranes. Amigos, volveremos. Sigan allí, por favor.